¿Tiene un tipo específico de letra? Área. Área. Ariel, la letra. Sí, Área. El tamaño más ¿Me escuchan todos bien? Sí. ¿Quién de los dos va a hablar, Roberto o Evelyn? Nosotros vamos a compartir la presentación, entonces yo voy a empezar con la presentación y después Evelina va a continuar con la parte legal y después los dos hablaremos juntos la parte final de la ponencia. Perfecto, muchas gracias. También puedes... Tiempo de los 15 minutos como te escribí ayer, ¿verdad? Ok, gracias. Perfecto. Evelina, ¿puedes empezar a compartir la presentación? Roberto, ¿está ok? Sí. Vale. Estoy aguardando la confirmación para empezar la Claro. presentación. Creo que habrá una introducción de Aladi para después empezar. Entonces, cuando yo puedo empezar, avísenme, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Hola, me presento. Mi nombre es Silvia Espíndola, soy la subsecretaria de Cooperación de la LADI. Voy a dar unas palabras introductorias y luego iniciaríamos primero con la presentación de Evelyn y Roberto. Una vez que concluyan, concluyan ustedes la presentación, le daría la palabra, luego de hacer la presentación de Luisi,
Y una vez que concluya Luisi, le presentaría a Roberto. Sí, Roberto ya está con nosotros. ¿Nos escuchas? El otro Roberto, yo creo que sí. El otro Roberto, sí. Parece que está ingresando. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, perfecto. escuchamos. Sí. Sí, muchas gracias. Hola, Roberto, bienvenido. Bueno, me había presentado hace unos minutos. Soy Silvia Espíndola, subsecretaria de Cooperación de la LADI, y yo creo que ya estamos listos para comenzar. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, ¿puedo empezar la presentación? No, voy a hacer una Ah, presentación sí, de sí, ustedes sí. y luego, como les Ah, había sí. indicado, y cuando ya Ah, les sí. dé la palabra, ustedes pueden iniciar. Perfecto. Ya, ¿estamos, Lobita? Sí. Buenas tardes a todos. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a la segunda sesión del quinto seminario del Observatorio América Latina Asia Pacífico. Esta sesión tiene como título Las dinámicas migratorias en América Latina y Asia Pacífico y contará en primera instancia con la presentación del trabajo desarrollado por la doctora Evelyn Vieira y el doctor Roberto Georg. Ambos son docentes investigadores del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, quienes abordarán el tema de la dinámica de las migraciones en América Latina y Asia Pacífico, profundizando un análisis de las características que tienen las agendas en tema migratorio en ambas regiones y las posibilidades de integrarlas a través de un mecanismo como el FOCALAE. Asimismo, contaremos con la participación de Luis y Pedrosa del Colegio de México y Roberto Cancel de la Oficina de la Organización Internacional de las Migraciones en Buenos Aires. Es muy grato para mí presentar a Evelyn Vieira, es licenciada en Derecho por la Universidad do Extremo Sul Catarinense, magíster en Derecho, área de Derecho Internacional por la Universidad Federal de Santa Catarina, doctora en Ciencias Públicas por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Actualmente es profesora en el curso de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing, es investigadora del grupo Nuevos Polos de Poder y Política Internacional. Roberto Georg es doctor en Estudios Estratégicos Internacionales por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, magíster en Geografía, especialista en Gestión Pública y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Federal de Santa María. También es especialista en uso eficaz de los recursos energéticos por el Centro Internacional de Desarrollo de Energía Sostenible, bajo los auspicios de la UNESCO y por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Es investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Les doy la más cordial bienvenida. Adelante, Roberto, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Primeramente, perdón por mi español, hace mucho tiempo que no hablo español, pero intentaré hacer la mejor presentación posible. Si no puede comprender lo que yo hablo, por favor, pregunten en el chat que puedo responder. Como la mayor parte de la audiencia es hispanohablante, Evelyn y yo decidimos hablar en español, hacer la presentación en español. Entonces, nuestra presentación, nuestra ponencia de hoy, su título es La integración y migraciones internacionales, dinámicas de América Latina y Asia Pacífico y posibilidades del FOCALAE, el Foro de Cooperación América Latina, Asia del Este. Como se ha presentado, nosotros somos profesores del curso de Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing, acá en Porto Alegre, Brasil. Bueno, el sumario de nuestra presentación, vamos a hablar rápidamente un rato acerca de la introducción del tema, la aproximación entre los temas de migración, integración interregional y la cooperación entre los dos bloques de América Latina y Asia Pacífico. Después, Evelyn va a presentar los aspectos legales de la cooperación en migración y los casos específicos de América Latina y Asia Pacífico.
Después de la tercera sección, yo voy a hablar rápidamente también acerca de las dinámicas sociodemográficas y fronterizas de la migración en las dos regiones. Y finalmente, el punto clave de nuestro artículo es el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este como una propuesta de integración de las agendas migratorias de las dos regiones. Y finalmente, las consideraciones finales. Próxima, por favor. Entonces, rápidamente una introducción. El tema del artículo se insere en la cuestión de la globalización. Todavía la globalización hoy se encuentra en una situación de estagnación o de desaceleración. Sin embargo, la cuestión de la movilidad humana interregional aún es muy importante. Específicamente si nosotros miramos la situación en Europa, en la situación de Centroamérica hacia los Estados Unidos y también la situación acá en América Latina con los casos más frecuentes de migración, como la situación de los venezolanos, los haitianos, de los migrantes de la costa este de África. Y también la situación de las migraciones en Asia-Pacífico, más recientemente los casos de los refugiados Rohingya en Bangladesh, Myanmar, y también la dinámica migratoria regional en aquella región que es muy conocida y también histórica. Finalmente, la población de migrantes acá en América Latina hoy es estimada en cerca de 7,5 millones de migrantes y en Asia-Pacífico de 9,5 millones de migrantes en aquella región. Y finalmente, nuestro trabajo tiene la idea, la intención de proponer una aproximación de las agendas migratorias de los países de las dos regiones a través del FOCALAI, que es el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este. Próxima, por favor. Entonces, acá la división de nuestro artículo, que está en portugués, entonces vamos a hacer la presentación en español. La primera sección es una presentación general, una discusión general acerca de los instrumentos regionales sobre la protección de migrantes en las dos regiones. La segunda sección, nosotros analizamos el panorama de la dinámica sociodemográfica y fronteriza de las migraciones en las dos regiones. Y finalmente, en la tercera sección, nosotros hacemos la propuesta de un debate sobre esa posibilidad de utilizar el FOCALAI como un mecanismo de integración interregional de las agendas migratorias y también de derechos humanos. Próxima, por favor. Ahora Eveline va a presentar acerca de los aspectos legales de cooperación en migración. Gracias, Roberto. ¿Me escuchan bien? ¿Está ok? Vale. Entonces también les pido disculpa porque hay algunas palabras que no pronuncio, que no consigo pronunciar bien en español, pero como la mayoría de las personas son hispanohablantes, decidimos hacer la ponencia en español. Voy a hablar sobre los aspectos legales de la cooperación en migración, la situación de América Latina y Asia-Pacífico. Sí, una observación que hago, que existen instrumentos internacionales que son sobre los refugiados, que son el Estatuto de Refugiado de 1951 y el Protocolo de 1967, pero existe la necesidad de se crear reglamentaciones regionales y por eso se creó instrumentos tanto en América Latina como en Asia, como en otras regiones como África y Europa, ¿sí? Porque hay demandas específicas sobre las migraciones regionales, ¿sí? Pero estos instrumentos que surgieron en ámbito regional, tanto en América Latina como en Asia Pacífico, surgieron de forma distinta del movimiento de integración regional inicialmente,
Porque inicialmente los movimientos de integración como ALAUQI, después ALADI, después Mercosur, entre otros, y como en Asia, como ASEAN, por ejemplo, en el inicio se pensaba solamente inicialmente en cuestiones comerciales como zonas de libre comercio, uniones aduaneras, entonces que no había una preocupación con las cuestiones migratorias, ¿sí? Y por eso en América Latina se empezó con la reglamentación regional con la Declaración de Cartagena, seguido de necesito pasar acá, seguido de otros documentos como la Declaración de San José de 1994, la Declaración y Plan de Acción de México en 2004 y la Declaración y Plan de Acción de Brasil en 2014, Cartagena más 30. ¿Sí? Entonces, que podemos observar en América Latina es que el espíritu de Cartagena se hizo cada vez más fuerte, ¿sí? Y se vinculó a problemas también de migración con la necesidad de proteger los derechos humanos de los migrantes en el continente latinoamericano. En Asia, por otro lado, se originó de una forma distinta. Los principios de Bangkok también son hace tiempo que se crearon. Los principios de Bangkok, la primera versión son de 1966, pero sin embargo no parece tener el mismo valor legal para los países asiáticos que la Declaración de Cartagena presenta para los países latinoamericanos. Los principios de Bangkok fueron establecidos en virtud de una demanda que afectó los países de la región de Oriente Medio, es decir, algunos países de Asia, pero también algunos países de África. No fue una demanda, pero específicamente asiática, ¿vale? Entonces, mezclaba África del Norte con Oriente Medio, entonces algunos países de África y algunos países de Asia. Y una observación muy importante que tenemos que hacer es que el continente asiático tiene un número mayor de países que los otros continentes y tiene características y valores culturales muy diferentes en el propio continente asiático. Entonces, por eso también es difícil tener un único documento para todo el Asia. Y si bien de misma forma que la declaración de Cartagena proporcionó una ampliación del concepto de refugio, los principios de Bangkok también proporcionan una definición más amplia del concepto de refugiado, pero una observación importante que tenemos que hacer es que no incluyen las graves de derechos humanos como la Declaración de Cartagena. Entonces, una observación que es importante es que hay diferencias entre el sistema latinoamericano de protección de derechos humanos y el sistema asiático. ¿Sí? Una observación que hacemos es que no existe en Asia un sistema de derechos humanos como existe en América Latina. Existen dos sistemas de derechos humanos, ¿verdad? Pero son distintos. En Asia, por ejemplo, no existe un tratado regional asiático. Existe la Carta Asiática de Derechos Humanos y la Declaración de Derechos Humanos de ASEAN, pero ambas son soft law. No existe algo como el tratado, la Convención de Derechos Humanos americana. ¿Sí? También no existe una Corte Internacional de Derechos Humanos como la Corte Interamericana. Entonces, son sistemas distintos. Y otra observación en relación a las convenciones de derechos humanos internacionales es que los países asiáticos también no son signatarios de diferentes tratados de derechos humanos en relación con los países de América Latina.
nosotros pensamos ser importante hacer esta comparación porque percibimos que entre ambos sistemas regionales de derechos humanos, porque percibimos que América Latina existe una fuerte relación con las normas de derechos humanos y las normas de migración, específicamente las normas de migración en relación a los refugiados. En los principios de Bangkok también hay una disposición que establece que los estados deben garantizar la protección de derechos humanos, pero es distinto, no es el mismo que la Convención Americana de Derechos Humanos y que la Declaración de Cartagena. Y otra observación es que la mayoría de los países asiáticos no forman parte de la Convención de 1951, el Estatuto del Refugiado, ni del Protocolo de 1967. Entonces, los países asiáticos no son signatarios no solamente de muchas convenciones de derechos humanos, pero también de la Convención del Refugiado y su protocolo, ¿sí? De los 48 países, solamente 18, 48 países asiáticos, solamente 18 forman parte del Estatuto de Refugiado, en cuanto que en la América Latina solamente 7 países no forman parte del Estatuto. Entonces hay una gran diferencia, ¿sí? Aquí es un mapa no del Estatuto de Refugiado, pero de las convenciones de derechos humanos, y podemos percibir que el continente latinoamericano, especialmente el sudamericano, Sudamérica, los países realmente son signatarios de casi todos los tratados de derechos humanos, en cuanto que Asia no. ¿Sí? Roberto, por favor. Sí. Gracias. Y ahora rápidamente la presentación de las dinámicas sociodemográficas y fronterizas de la migración entre América Latina y Asia-Pacífico. Por favor, la próxima. Entonces, la distribución geográfica de las migraciones en las dos regiones es muy intensa. Entonces, se puede verificar flujos migratorios y dinámicas que en una comparación son similares. Son como la intensificación, la intensidad de los flujos migratorios son próximos de las dos regiones. Por favor, yo tengo algunas cartografías acá. Primeramente, la distribución de las migraciones internacionales de las dos regiones se inciden en la lógica de la dirección sur-sur y también de sur-norte. Se puede verificar que el número en millones es de sur-sur de 90,2 y que corresponde a 37% del stock de migrantes internacionales. Próxima, por favor. Entonces, la migración, la diferencia principal entre América Latina y Asia-Pacífico es que acá, en América Latina, se verifica una migración de un tipo más transfronterizo, o sea, una migración en que se tiene un intercambio de población, intercambio cultural, económico mucho más profundizado que aquel que se verifica en Asia-Pacífico. Por ejemplo, la próxima, por favor. Se verifica que la migración en Asia-Pacífico se hace mucho más en el tipo de migración como se utiliza en la literatura de migración no calificada o semicalificada para otras regiones del planeta, como por ejemplo China, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos e incluso Canadá. Y la migración hacia América Latina de estos nacionales de Asia-Pacífico no es tan intensa, no es tan grande. La próxima, por favor. Aquí tenemos rápidamente las migraciones internacionales en la ASEAN, la región que nosotros hemos estudiado en nuestro artículo. Se puede verificar que el número de migrantes es casi de 9,5 millones de migrantes, que es un número muy representativo. Y las principales orígenes de los migrantes son Myanmar, Indonesia y Malasia, y las principales destinaciones Estados Unidos, Tailandia y Malasia, o sea, 2 países de la región son destinaciones escogidas por estos migrantes. La próxima, por favor. Acá nosotros tenemos los flujos migratorios en el primer cuadro de América Latina, en el segundo cuadro de Asia-Pacífico, donde se puede verificar una migración regional
creciente en el periodo de 1990 hasta 2019. Es claro que ahora con la pandemia probablemente los flujos migratorios se interrumpieron o se están en disminución si comparados con el periodo anterior. La próxima, por favor. La próxima. Acá. Entonces, entonces nuestra idea es intentar hacer una discusión del Foro de Cooperación América Latina y Asia como una propuesta de integración de las agendas migratorias para discutir las políticas, las agendas, las posibilidades de cooperación en este tema. Y en nuestra investigación hemos descubierto que la temática migratoria, la próxima por favor, está inclusa en la discusión de Focalay, principalmente en dos temas, en el turismo y también en derechos humanos y también las cuestiones de género. Entonces, se verifica una intención de cooperación interregional en la materia migratoria. Próxima, por favor. Acá una breve presentación del Focalay, que es un foro de cooperación. Muchos de los países miembros de ALADI son participantes, son miembros del Focalay, son prácticamente todos los países de América Latina y también de Asia del Este, incluso China, importante mencionar esto, y también Australia y Nueva Zelanda. La próxima, por favor. Entonces, nosotros hemos verificado en los documentos de Focalay dos tópicos donde la migración aparece como un tema prioritario. Acá nosotros tenemos la presentación en inglés, pero se puede decir que la migración es percibida por la organización Focalay como un tema prioritario, así como los cambios climáticos, los temas de derechos humanos, también principalmente como un tema prioritario de las relaciones sur-sur, tan importantes para nosotros acá en América Latina. Próxima, por favor. La próxima. Entonces, nosotros hemos decidido hacer una tentativa de presentar perspectivas de acercamiento y cooperación entre América Latina y Asia del Este a través del Focalay. Entonces, la primera opción es crear un documento de regulación migratoria en el ámbito del ASEAN que tiene como bases las reglamentaciones utilizadas acá en América Latina, por ejemplo, la Declaración de Cartagena. Creo que Eveline puede hablar ahora. Claro, perfecto, Roberto. Voy a intentar ser rápido, ¿ok? Fue lo del tiempo. Sí, entonces, como sugerencias de perspectiva de acercamiento y cooperación, sugerimos que debido a gran cantidad de países asiáticos y su diversidad en las esferas culturales, étnicas, religiosas, políticas y económicas, sería muy difícil una reglamentación regional para toda el Asia, ¿sí? Entonces, que en principio sugerimos una regulación, disculpen, migratoria en el ámbito de ASEAN, ya que cuenta con regulaciones de soft law en ámbito de derechos humanos y pensamos que podría también tener una regulación sobre los refugiados. Este documento, por ejemplo, podría basarse en los principios de Bangkok para haber una armonización. Y a partir de esta creación de un documento en ASEAN, se podría simular la creación de documentos similares en otros grupos de países asiáticos, pero todos basados en los principios de Bangkok, sí, como Asia, Oriente Medio, Asia, los países de la región de Australia, Nueva Zelanda, como Japón, como China, sí, regiones distintas. El más adecuado serían documentos, sugerimos documentos de soft law. Por lo tanto, los países podrían redactar leyes nacionales adecuadas a sus realidades. De hecho, no habría una uniformidad en la legislación
como en los casos de adaptación de tratados internacionales, ¿no? Que sería hard law, pero habría una armonización de leyes, pero es muy difícil, si pensando en Asia, es muy difícil comparar con América Latina y proponer una sola regulamentación, un solo instrumento, porque la región, los países de Asia son muy distintos, no se puede comparar con América Latina, por eso sugerimos como soft law y no como hard law. La idea de no contar con un solo documento facilitaría a los países la adopción de un instrumento adecuado a la realidad migratoria de cada región. Y con el fin de facilitar la creación de dicha normativa en bloques de países, sería interesante iniciar esta discusión en el ámbito también de Focalaya, por eso que traemos el Focalaya, para estimular aún más la cooperación regional y también la adhesión de países asiáticos a la Convención de 1951, el Estatuto de Refugiado y a su protocolo de 1967. Entonces, para finalizar, algunas consideraciones finales. Por favor, la próxima, la última pantalla. Entonces, hemos pensado que la posibilidad de utilizar un órgano, un bloque de integración, se puede discutir, ampliar la discusión del tema que es prioritario, un tema prioritario del sur global, que es las migraciones. Entonces, es posible afirmar que las dos regiones todavía distantes, geográficamente distantes, presenta una sinergia que es cada vez mayor en el aspecto de las migraciones y también de otros temas económicos, temas comerciales, pero también en los temas de gobernanza de los estados que se ha verificado en las últimas 2 décadas. Entonces, nuestra idea es proponer el debate de un foro que se tiene más que casi 20 años, 21 años más precisamente, que es el Focalay, pero también trayendo las discusiones de otros temas, de otros bloques como la CEPAL, la ASEAN, el Mercosur, la UNASUR, también al ADI. Entonces se piensa en hacer esta posibilidad de integración en la materia de migraciones por intermedio de un bloque regional. Muchas gracias. Yo creo que hemos terminado en el tiempo, 15 minutos. Sí, muy bien, gracias Roberto. Gracias Evelyn, gracias Roberto por la interesante presentación que han realizado en la que han hablado sobre las peculiaridades que tiene el tema migratorio en el Asia y en América Latina, sobre las normas que rigen esta materia y sobre la propuesta de que ASEAN se convierta de que el Focalae se convierta en una herramienta que pueda integrar las agendas de las dos regiones. A quienes están participando les solicito que por favor escriban sus preguntas en la sección correspondiente al chat. Luego de que concluyan las presentaciones habrá un segmento para poder responderlas. A continuación me es grato presentar a Luisi Pedrosa, es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Bremen. Actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Además, es investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos dentro del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales. Cuenta con una amplia experiencia y numerosas publicaciones en el ámbito del estudio de las políticas migratorias en perspectiva comparada. Adelante, por favor, Luisi. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto participar en esta discusión y este debate y comentar este trabajo tan interesante el día de hoy. Primeiro que nada, muito obrigada a Roberto, a Evelyn. Eu poderia falar também em português, mas acho muito cômodo que vocês estão falando em espanhol. Obrigado, muito obrigado. Bueno, he preparado una presentación muy cortita y muy esquemática para tratar de estructurar mi contribución y vamos a ver, ustedes me dicen si la logran ver. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues para mí en realidad fue muy bonito leer este artículo y tengo que hacer una pequeña observación en principio, que es que mi comentario viene de una perspectiva disciplinaria
que es la ciencia política y la política comparada. Entonces, a Evelyn y a Roberto, bueno, nos extrañen que mis comentarios tendrán ciertamente una visión mucho más politológica que la visión legal que nos presentaron ustedes. Y en primer lugar, lo que quiero decir es que el documento realmente es una magnífica apuesta con un enfoque propositivo, o sea, va mucho más allá de la evaluación o el diagnóstico de ciertos problemas. El enfoque es claramente propositivo para avanzar en la agenda de la migración a través de un foro, el FOCALAE, y a partir de un conocimiento bien cimentado de las dinámicas migratorias y legales de América Latina y Asia-Pacífico. Entonces, esto en realidad está bastante bien logrado en el artículo y lo que más me llamó la atención, me fascinó, fue la claridad, el orden, la estructura que tiene el recuento legal que hacen los autores. Es realmente estupendo de, sí, los marcos normativos que existen en ambas regiones para migración y refugiados. Y también, como lo mencionaron ahora mismo en su presentación, el grado en el que esos marcos legales están intrincados, están vinculados con sistemas de derechos humanos que son incluso más amplios en una región o en otra. Entonces, esta exposición del ambiente legal es realmente fantástica. Bueno, ahora quisiera pasar a algunos puntos que quiero recomendar a los autores que tomen en cuenta, porque me parecen tres grandes dificultades, sí, para considerar en el paper y para fortalecer la propuesta. Mis comentarios son, espero que así se perciban, de orden totalmente constructivo, y trato de fortalecer los argumentos que ustedes proponen o de sumar algunos argumentos extra que igualmente pueden fortalecer. Bueno, me parece que algo que los autores hacen formidablemente es exponer la divergencia de enfoques en ambas regiones. Asimismo, la divergencia de puntos de partida legales. Las regiones están en puntos muy diferentes en lo que toca a su adopción de normas internacionales de refugio y de derechos humanos, sobre todo de refugio. Pero creo que lo que hace falta es todavía, para darle plausibilidad a la propuesta que hacen ustedes, es marcar cuál es la coincidencia de intereses. ¿Cuál sería la coincidencia de intereses? Y eso ustedes ya lo tienen en su propuesta, sobre todo en el paper. Ahora en la presentación siento que se ha perdido un poco, pero en el paper está muy claro en los párrafos finales que la propuesta es hacer frente a los retos de la migración de mejor forma y al reto de la xenofobia, que está creciendo en ambas regiones de manera muy preocupante en Latinoamérica. Sabemos muy bien, ¿no? Entonces, hace falta, yo creo, desde el principio, o por lo menos sería muy provechoso para la propuesta que ustedes hacen, marcar cuál es esa coincidencia que estas dos regiones podrían tener en intereses. Porque, como ustedes saben, las experiencias de integración en el mundo nos muestran que la integración no sucede nada más porque sí. Tiene que haber un impulso de por medio, tiene que haber y generalmente el impulso es político, porque se trata, a final de cuentas, de una armonización obligada entre legislaciones de países, estados soberanos, y para que eso sea posible tiene que haber un impulso político muy, muy fuerte. Entonces, es importante para fortalecer esta propuesta decir cuáles podrían ser las coincidencias de intereses, más allá de decir cuáles son las similitudes, que ustedes lo hacen ya muy bien en el paper. Ustedes dicen, hay ciertas tendencias que se observan en ambas regiones, en los movimientos migratorios. Esto ya lo han hecho. Creo que podría haber espacio para enunciar los intereses de una forma más clara, porque hasta ahora la verdad es que gana más la impresión de que las divergencias son más y son más poderosas y son más pesadas, de tal manera que uno se pregunta, ¿cómo vamos a lograr que regiones que están en puntos tan divergentes logren
coincidir en que este tema está en común en su agenda. Entonces hay que decir, no, bueno, sí está en común en su agenda por estas razones. Bueno, muy conectado con este tema es el asunto del orden de prioridad en el foro, del asunto migración dentro del foro. Y este es un aspecto que creo que valdría la pena resaltar más con la investigación documental que han hecho. Seguramente ustedes tienen todo el material a su disposición y creo que sería bueno mostrar exactamente en qué partidas, bajo qué temas está ordenada la migración. Porque un asunto que me saltó a la vista leyendo el texto es que a veces, por ejemplo, se pone a la migración bajo un tema supraordenado que es género. Y esto es preocupante porque de alguna forma, y lo digo como una orgullosa feminista, el género nos compete a todas y a todos y es un asunto transversal para todo tipo de temas sociales y políticos, por supuesto. Pero ordenar la migración bajo género sí tiene cierta implicación, como si la migración fuera un asunto puramente de las configuraciones distintas de género. Por supuesto que la manera como no solo las mujeres, sino personas en diferentes espectros de la diversidad sexual viven la migración son temas importantísimos, pero eso no quiere decir que la migración se pueda subsumir al tema de género. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de aprovechar esta voz que tienen gracias a este paper y hacer esta propuesta, creo que sería bueno decir, no, la migración es un asunto también transversal. Es decir, y una cosa más, la migración es un asunto, este punto yo quería que fuera como el primer punto, pero lo olvidé un poco, no importa. Es un punto muy importante. Y es que la migración no es un tema poco controversial. Y allí yace su dificultad en proponerla como un tema que nos pueda ayudar a mejorar la integración entre dos regiones. Porque si pudiéramos decir, por ejemplo, bueno, queremos mejorar la modernización tecnológica. Bueno, muchos podemos estar de acuerdo en que la modernización tecnológica es algo que todas las sociedades quieren. Sin embargo, la migración no es algo que todas las sociedades quieran. Y este es un asunto que desde el enfoque es muy importante tener en cuenta, ¿no? Por eso mi énfasis primero era decirles, hay que decir por qué hay una comunidad de intereses en impulsar este tema, porque esa comunidad de intereses no es obvia. A nosotros desde cierta perspectiva de derechos humanos nos puede parecer que todo el mundo quiere manejar la migración de mejor forma, gestionar la migración de mejor forma, pero esto no es obvio para muchos gobiernos que están al frente de muchos países, como ustedes saben. Entonces, sí hay que decir por qué. Y esto también es muy importante, ¿por qué? Porque hay gran divergencia en el posicionamiento de diferentes regiones y de diferentes países ante la migración. Un ejemplo muy importante, que también creo que es necesario de alguna forma, aunque sea también no vinculante, es necesario mencionarlo, el Pacto Mundial sobre una migración ordenada, regular y segura, ¿no? Que fue adoptado hace menos de 2 años en Marrakech, en la Asamblea General. Sabemos que es un instrumento no vinculante, no tiene obviamente el mismo rango de los convenios y protocolos que ustedes mencionan en el artículo y en su presentación. Sin embargo, fue un proceso que duró 2 años, un proceso que generó consultas en todo el mundo, en diferentes regiones, y que al final, su cristalización final nos deja ver 2 cosas. Una, en el plano de los refugiados hay mucho más coincidencia de intereses, hay mucho más posibilidad de convergencia entre países que en el plano de las migraciones. Si no mal recuerdo, el Pacto Mundial sobre Refugiados fue suscrito por más de 180 países. Hungría y Estados Unidos no quisieron, pero sí, más de 180 países.
Ahora, el pacto sobre migraciones fue suscrito por menos países. Ahí se abstuvieron o votaron que no varias decenas de países en el mundo. Entonces, el segundo punto sobre el Pacto Mundial de Migraciones es que aquí hay una gran divergencia entre regiones. Lo podemos ver, o sea, mientras que en el plano de las normas acerca del refugio podemos encontrar bastante más convergencia en el plano de las migraciones, de lo que residualmente se llama migración voluntaria o económica, aunque podemos cuestionar si esto es realmente así, pero en ese plano de las migraciones económicas o voluntarias no podemos dar por sentado, lamentablemente, que los países vean claramente que está en su favor aprobar un marco regulatorio global para las migraciones. Es decir, lo maravilloso del pacto es que incluye los intereses tanto de inmigrantes como de emigrantes. Este es un punto que yo siempre trato de enfatizar en mi investigación, porque solemos pensar en la migración como problema, y esto es algo muy delicado, también entre académicos y en la forma como se habla de la migración en organismos internacionales. La migración no tiene por qué ser un problema. Es un reto, sin duda, pero es un problema al mismo tiempo que es una oportunidad. Y la maravilla del pacto es que su proceso nos permitió ver las diferentes formas en las que la migración es un reto, es una oportunidad y puede convertirse en un problema de no gestionarse bien. Pero es un ejemplo ahí que les sugiero que incluyan también en su paper, porque nos permite ver que esa convergencia en pensar que gestionar la migración es necesario no es natural, requiere una voluntad política. Y esto vinculándolo con el tercer punto que quiero hacer, una tercera dificultad que hay que afrontar, es que nos faltan ejemplos. Y este es un punto que hago con cierto, pues sí, con cierta desazón, digamos, no es algo respecto a lo cual yo pueda ser muy optimista, pero no tenemos buenos ejemplos que nos muestren que la integración regional necesariamente conduce a una convergencia en materia de regulación migratoria. Incluso la Unión Europea, por eso puede ser un poco controvertido lo que hice aquí con mi simbolito, pero la Unión Europea lamentablemente no es un buen ejemplo de armonización de políticas migratorias, sino todo lo contrario. Y la mal llamada crisis de migración en la Unión Europea es realmente una crisis de solidaridad entre los países de la Unión Europea y una crisis de acuerdos para regular juntos la migración europea. Ahí no hay ningún tipo de convergencia. Incluso las normas de asilo y refugio, respecto a las cuales hay un poco más de acuerdo en los acuerdos de Dublín y en su trayectoria, incluso esas normas se han puesto en cuestión desde 2015, desde el éxodo proveniente de Siria, pero también últimamente en situación de pandemia se han puesto en estado de excepción varios países y suspendido sus normas de asilo. Entonces, aquí nos faltan ejemplos, pero yo en este sentido sí quiero ser más optimista y estar con ustedes en el espíritu de hacer una propuesta y decir que no hay que tener miedo a hacer esfuerzos pioneros. Y aquí, ¿cuáles son las posibilidades constructivas? Tengo una propuesta que quiero hacer de cómo ustedes podrían simplemente, con todo el contenido que ya está en el artículo y en su propuesta, darle ligeramente un enfoque distinto que les va a permitir fortalecerla mucho más. Y la propuesta sería invertir el orden de los objetivos, es decir, emplear Focalae, este foro, como como un foro para incrementar la convergencia en migración, pero no esperar que la convergencia en migración sea un motor de integración. Hay todavía un poco de ambigüedad ahora en el sentido de que, si entendí correctamente, puede que esté mal, pero si entendí correctamente, lo que ustedes proponían era fortalecer por medio de soft law aquellos principios de Bangkok, de tal manera que lleguen al nivel, esperamos en el futuro, en el que están ahora las legislaciones latinoamericanas. Y en ese momento la convergencia sería mucho más plausible, digamos.
Y yo creo que en vista de la divergencia legal que existe, como ustedes bien dicen, es bien difícil esperar esa convergencia de forma natural. Pero sí podemos utilizar foros como el FOCALAE para tratar de elevar la importancia de migración dentro del foro, de los debates sobre migración, decir por qué son importantes y decir qué puede aprender una región de la otra. Y este es, uy, no está funcionando, discúlpenme, no sé por qué no está funcionando la pequeña animación. Vamos a ver. Ahora sí, sí. Bueno, aquí el punto es decir todo lo que están diciendo, pero cambiando la jugada un poquito, invertir un poquito el argumento, por eso las fichitas de ajedrez. Y creo que para lo que FOCALAE puede prestarse muy bien, de forma muy plausible, porque es un foro, es para el aprendizaje mutuo. Es decir, lo que hasta ahora, digamos, me tiene un poco escéptica respecto a su propuesta es que dentro de un foro que impone como o que tiene como principios el respeto a la soberanía de los estados y a los asuntos internos de los otros estados, es decir, tiene un espíritu muy intervencionista en sus principios, ¿no? Entonces es difícil esperar que América Latina le pueda decir a Asia del Este en este foro: esperamos que ustedes vayan adoptando documentos que eleven un poco el estatus de sus normas respecto a migración y refugio. Pero lo que sí se puede hacer, para lo que el FOCALAE está hecho, de hecho, es, y eso se basa en otros de sus principios que son igualdad y beneficio mutuo, por ejemplo, es para compartir aprendizajes. Y esto sería fantástico, porque entonces el FOCALAE sería un foro para intercambiar esas experiencias. Para cerrar mi contribución de hoy, les quiero dar una idea de cuáles podrían ser esas experiencias que pueden mencionar ustedes. ¿Por qué puede aprender Latinoamérica de Asia y Asia de Latinoamérica? Bueno, y este simbolito de la mano así en lucha se refiere a los importantes foros de la sociedad civil que existen en Asia, sobre todo en el sureste asiático, y que en los años pasados, la última década, pero muy, muy fuertemente en las negociaciones del Pacto Mundial de Migración, se notó que muchas de las propuestas que hizo Asia venían de estos foros consultivos muy, muy amplios donde consultaron asociaciones de migrantes, es decir, de inmigrantes y de emigrantes, y que recogieron estas voces y las elevaron a un nivel más alto. Es decir, Asia tiene esa fortaleza que es que a través de esos foros de la sociedad civil recoge, digamos, o está generando un desarrollo de normas que vienen desde abajo. Y eso le da gran legitimidad a este tipo de instrumentos en Asia. Aunque no sea vinculante el pacto, hay que notar, por ejemplo, que en Asia hay mucho mayor adopción de este pacto que en América Latina, donde desgraciadamente tenemos 3 países que se abstuvieron. Entonces, ahí mostramos un aspecto en el que Asia, de hecho, nos lleva la ventaja. Sus consultas de la sociedad civil, la organización de migrantes, sobre todo trabajadoras y trabajadores migrantes, es muy poderosa en esa región. Y sería bueno compartir experiencias al respecto. Y de Latinoamérica no me voy a expandir mucho porque ustedes en su exposición y en el artículo relatan muy bien cuáles son las fortalezas de América Latina, sobre todo en vincular normas de migración, refugio y derechos humanos, cortes, instituciones que están de por medio y obviamente una experiencia con integración, como en el caso de Mercosur, que sí viene aparejada con normas de movilidad y de migración que son muy, muy generosas. Entonces, ahí ustedes seguramente tienen todo resuelto. Pero estas son mis contribuciones, espero que sean útiles y los invito a tomar o dejar lo que ustedes quieran de las propuestas, pero espero contribuir a un proceso de, no sé, enriquecimiento e intercambio. Muchas gracias, Luisi. Realmente muy amplia la exposición y realmente un análisis muy, muy, muy interesante del trabajo que creo que tanto Evelyn como Roberto lo van a apreciar mucho. Yo te agradezco mucho y les agradezco mucho a ellos también. Ahora le voy a dar la palabra a Roberto
a Roberto Cancel de la OIM para que pueda darnos también su exposición. Y luego les vuelvo a repetir, como les dijo Silvia Espíndola, quienes tengan alguna pregunta también pueden poner en el chat y no enviarla solamente a YouTube. Gracias. Adelante, Roberto. Muchas gracias y muchas gracias a Evelyn y Roberto por la muy interesante propuesta, la presentación. Lo siento, ni hablo ni una palabra de portugués, pues ni voy a intentarlo. Pero muchas gracias por todo este trabajo intelectual que han hecho sobre un tema muy innovador, si puedo decirlo así. Tengo una presentación donde pues quiero mirar un poco el marco más amplio, global, dentro de la cual estaría esta propuesta. ¿Me avisan si pueden ver la presentación bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, la presentación se enfocará en dos componentes. Un breve panorama migratorio donde miramos algunas tendencias a nivel global. Entonces nos metemos en una discusión de mecanismos de cooperación a diferentes niveles, regionales y globales. Entonces, una cosa a tomar en cuenta que la cantidad de migrantes internacionales sigue subiendo, incrementando año por año, pero en proporción de la población global ha mantenido bastante estable. En cerca de 3% de la población a nivel global son migrantes internacionales. Entonces, es obviamente una población muy importante. 3% de 7.x billones son bastante, pero también de tomar en cuenta que es una evolución bastante ordenada, digamos. Entonces aquí también resalto los mismos datos que presentaron sobre la importancia de la migración internacional entre países del sur. Entonces, muchas veces nos enfocamos en esa migración entre sur y norte, pero de verdad hay mucho movimiento dentro de países del sur y dentro de las regiones. Entonces aquí solo quería resaltar un poco la incidencia de migración en diferentes regiones del mundo. Y por los colores se puede ver las regiones que son mayormente regiones de emigración versus inmigración. Y podemos ver que en los casos de Asia y Latinoamérica y el Caribe, los dos son mayormente regiones de emigración, pero la diferencia, digamos, en Latinoamérica es bastante más resaltada entre la emigración e inmigración. Entonces, este gráfico pues es solo uno que me gusta bastante, que demuestra los flujos de migrantes. Lamentablemente los datos no están actualizados, solo llegan hasta 2010. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, los grandes flujos desde Latinoamérica. Y sí se puede ver que hay flujos hacia del este, desde Latinoamérica. Y si nos metimos más en detalle, podemos ver que esos flujos desde Latinoamérica mayormente son de Brasil, o tradicionalmente eran desde Brasil. Y los otros países mayormente están enviando migrantes hacia Europa, América del Norte, a los países y regiones de destino tradicionales que todos conocemos. Tomando todo eso en cuenta, entonces, como dije, vamos a meternos un poco en los diferentes niveles y mecanismos de cooperación. Entonces, se puede resaltar que empezamos, la migración muchas veces pasa
o tiene su implicación a nivel local. Un migrante se está moviendo de una ciudad, una localidad a otra. O sea, muchas veces en su intención es muy particular, ¿no? Me quiero ir a Miami, Nueva York o Madrid, a Londres, etc. Pero mucho de las leyes, obviamente, pero también la coordinación pasa a nivel nacional. Pero la migración internacional siendo un fenómeno transfronterizo, obviamente hay necesidad para la coordinación y cooperación regional entre los países, y aquí incluyo también interregional, como lo que están proponiendo ustedes, y también a nivel global. Y hay mecanismos para coordinar entre diferentes niveles. Obviamente, el nivel nacional coordina a niveles internacional y globales, pero más y más también hay mecanismos como el mecanismo de municipios dentro del Foro Global de Migración y Desarrollo, que proveen espacio para el nivel local a cooperar con niveles locales en otros países, en otras regiones, hasta a nivel global. Y pues la presentación ahora se va a enfocar en estos dos niveles, regional, interregional y global. Y este gráfico es un poco para darle una idea sobre la complejidad de los diferentes mecanismos que ya existen. Y esto es solo en las Américas, no hablamos del mundo. Este gráfico solo representa los diferentes sistemas en este hemisférico. Y a nivel regional se puede destacar dos diferentes tipos de procesos. Entonces, ustedes mencionaron muy bien que los procesos de integración regional o integración económica regional muchas veces no tienen intención de facilitar o coordinar asuntos de migración, están enfocados en la circulación de capitales, bienes, servicios, pero también mano de obra. Entonces, como Lucy mencionó, Mercosur y otras instancias regionales sí han tenido gran implicación sobre temas de migración, y eso lo vamos a mirar enseguida. Pero también hay instancias a nivel regional que están dedicadas a el diálogo sobre temas migratorios. Y esto es lo que normalmente llamamos los procesos consultivos regionales sobre migración. Entonces vamos a mirar un ejemplo de estos en Latinoamérica. Para América Central tenemos la Comisión de Autoridades Migratorias Centroamericanas, que vamos a ver está vinculado a uno de los mecanismos regionales de integración. Tenemos la Conferencia Regional sobre Migración, que también mayormente incluye los países de Centroamérica, pero también América del Norte. Y tenemos la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, que por su nombre se entiende su enfoque geográfico. Entonces, en términos de los procesos de integración económica regional, tenemos algunos muy interesantes que, como mencioné y como Lucy también había comentado, tienen implicación sobre la migración. Y aquí hay algunos ejemplos para América del Sur, la Asia Pacífica, que de hecho también incluye México. Han tenido algunos avances, la eliminación de visas entre los países miembros, creación de sistemas de becas para estudiantes, y mecanismos para intercambio de información sobre las migraciones en los diferentes países. Igualmente en la comunidad andina, que abarca Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, tienen un pasaporte andino para todos los países. También tiene instrumento andino para migración laboral, etcétera, etcétera. Y Mercosur también, como fue mencionado, tiene el acuerdo multilateral para seguro social,
pero quizás más importante, el acuerdo de residencia para nacionales de los estados partes y asociados, que le provee residencias casi automáticamente a los ciudadanos del bloque para 2 años. Y esto, por ejemplo, ha tenido mucha implicación para los migrantes venezolanos, aunque, como resalta aquí, el país de Venezuela ha sido suspendido de Mercosur. Varios países, incluso Argentina, Uruguay y Brasil, siguen prestando a reconociendo los venezolanos como ciudadanos del Mercosur y proveyendo esa facilitación para su residencia. En América Central y Caribe también tenemos algunas instancias. La SICA, la OCAM está vinculada a la SICA, lo que vimos en los dispositivos antes. Tiene acuerdos sobre la creación de una visa centroamericana. En CARICOM también hay un consejo de examinación para facilitar la coordinación de competencias y calificaciones vocacionales en el Caribe. Y entonces, mirando un poco a Asia, se mencionó ASEAN varias veces y el rol que ASEAN podía tomar en un proceso de diálogo sobre migración entre las diferentes regiones. Y es importante destacar que en 2017, si no mal recuerdo, se firmó el consenso sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes por los países de ASEAN. Y es un instrumento no vinculante, igual como el Pacto Mundial, pero igualmente da bastante guías para los países en términos de la protección de los derechos de los migrantes. Entonces, mirando más al tema que es centro en la propuesta, digamos, los foros interregionales sobre migración. A nivel global existen 10 que siguen activos, aunque hay varios que están un poco durmientes. Pero es verdad que para Asia y Latinoamérica no tenemos un foro interregional activo. Pero vamos a mirar algunos que tocan temas similares. Entonces, el proceso de Bali, que cubre la mayor parte de Asia y también los Estados Unidos, es un proceso bastante activo, pero se enfoca mayormente sobre cuestiones de trata de personas. Entonces, otros temas de refugiados, de migración laboral, no son abordados en este foro. A cambio, la red iberoamericana de autoridades migratorias, que cubre la mayor parte de Latinoamérica y España, es más amplia en términos de gestión migratoria, pero es verdad que se enfoca más en la gestión de la migración, menos en lo que estamos hablando de los beneficios y los vínculos entre migración y desarrollo. Y todo estos diferentes procesos consultativos a nivel regional y también interregional se han colectado también en unas instancias a nivel global, que son las consultas globales de los diferentes procesos regionales sobre migración. La última reunión de esta instancia fue en 2017, perdón, y fue una reunión en preparación para el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular. Pero hay otros mecanismos a nivel global que son importantes que destacar también, que podrían apoyar este tipo de diálogo entre diferentes regiones. Uno es el diálogo de alto nivel de la Asamblea General
de las Naciones Unidas para la Migración Internacional y el Desarrollo. Su primera instancia fue en 2016, pero este foro también factura en el Pacto Mundial para la Migración, y dentro de ese pacto se reformula esta instancia para que sea un foro para examinar la migración internacional y le da la oportunidad de los diferentes países que han firmado el pacto, pero también los que no, están invitados a participar, a explicar y reportar sus avances y progreso en términos de diferentes aspectos del pacto. Y el Foro Global de Migración y Desarrollo, que fue uno de los resultados del diálogo de alto nivel, el primero en 2016, es una instancia que se celebra cada año. La última vez fue en Ecuador, en enero de este año. Y lo interesante, pues, aquí también hay una oportunidad para países en diferentes regiones a compartir experiencias, herramientas, información, y fue en la cumbre en Marrakech en 2018 cuando se adoptó el Pacto Mundial de las Migraciones. Entonces eso, pues, para dar un poco la panorama dentro de la cual este tipo de coordinación podría surgir. Entonces yo creo que sí hay muchos ejemplos cómo se podría realizar. Como mencioné, algunos de los procesos consultativos regionales, aunque son organizados de manera independiente, sí tienen vínculos con otros procesos de integración económico, como es el caso en América Central. Pero sí, yo creo que es muy importante, como estaba diciendo Luisi, enfocarse en algunas áreas de interés mutuo particulares. Uno de los, no lo mencioné aquí, pero uno de los foros interregional que ha funcionado mejor es el Abu Dhabi Dialogue, que es un foro entre países de Asia del este, del suroeste en particular, y países del Golfo. Obviamente hay mucho movimiento de trabajadores y trabajadoras migrantes de Asia oeste al Golfo, y ha sido un éxito porque se han enfocado en particular en esos puntos de interés mutuo. Y doy un ejemplo muy pequeño. Para los países de Asia del oeste, una de las prioridades son remesas. Ellos quieren asegurar que los migrantes que están en el Golfo pueden enviar remesas. Para los países del Golfo, no les interesa. Ellos quieren que el dinero se quede en el Golfo, obviamente. Entonces, en el foro no se enfocó en ese tema, se enfocó en otro tema. Por ejemplo, el tema de habilidades. Porque para las dos regiones es importante que los migrantes tengan habilidades para responder a las necesidades del mercado cuando están trabajando en el país de destino, pero también cuando regresan, y también que se reconoce en el país de destino las habilidades de los migrantes para que no tenga, como muchas veces pasa, un doctor, un ingeniero trabajando como un taxista, porque si está ganando lo que le corresponde a sus habilidades, puede contribuir más a su país de origen, pero también a su país de destino. Entonces, yo creo que este punto sería muy clave, como bien mencionó Luisi, encontrar esos puntos de interés mutuo, y alrededor de eso se puede armar un proceso de coordinación, diálogo,
no vinculante para solo empezar, y desde ahí se puede empezar desarrollando proyectos y programas concretos. Y otra vez menciono el ejemplo de Abu Dhabi Dialogue, donde ahora hay algunos proyectos muy concretos sobre la orientación de migrantes, sobre la reclutación, todo el proceso, digitalización del proceso, que al fin del día tiene mucho impacto en la vida de los migrantes y el bienestar de los migrantes. Aunque, digamos, no existe una legislación o una regulación nueva, estos diferentes programas sí proveen protección práctico y pragmático para los migrantes. Pues eso sería algunos puntos para su consideración y quedo a la orden para cualquier discusión y alimentación que pudiera dar. Muchas gracias. Muchas gracias Roberto. Realmente desde la perspectiva de tu experiencia, Roberto ha trabajado con poblaciones migrantes por más de una década y tiene una amplia experiencia, ¿no?, en la temática migratoria en varias regiones, en Medio Oriente, en Europa y Estados Unidos. Entonces, realmente apreciamos mucho esta perspectiva que nos has podido brindar. Y bueno, desde ya, a partir de las exposiciones, tenemos varias preguntas, porque quiero también comentarles que no solamente estamos en el Webex, sino estamos transmitiendo por YouTube. Entonces han surgido varias preguntas y estamos tratando de reunir las temáticas para poder contestarlas dentro del tiempo que tenemos. Así que vamos a empezar con algunas. Por ejemplo, hay una que ha merecido un cuestionamiento interesante, que es para Roberto y Evelyn. Esta es: ¿cuál es el nivel de integración en Asia para personas de negocios? Y se pregunta, de acuerdo a lo que ustedes han planteado, si ese sería un primer abordaje posible para la integración entre las dos regiones. ¿Puedo responder? Sí, para ti, Roberto, sí. Sí, yo creo que la visión de los negocios se puede iniciar una discusión de integración en materia de acuerdos migratorios, de gobernanza migratoria. Como Roberto, el otro Roberto ha hablado, la cuestión del foro de Dubái es una iniciativa. Nosotros sabemos también de iniciativas en el ámbito de ASEAN para la discusión de movilidad de personas en situación de negocio, pero la cuestión principal es la de los refugiados. Yo creo que el desafío mayor es de los refugiados. Nosotros hemos visto en los últimos 2 o 3 años la situación de los rohingyas desde Bangladesh, desde Myanmar hacia Bangladesh. Es una situación que no hay ninguna materia de gobernanza migratoria, ningún acuerdo de integración entre los dos países. Por lo contrario, se incluso creó una situación de enfrentamiento geopolítico en Asia del Este, sureste asiático, por la materia de los refugiados. Entonces yo creo que sí, no lo sé si Evelyn quiere comentar alguna cosa. Sí, quiero solamente complementar lo que Roberto habló, que las cuestiones privadas, sí, migrantes económicos o por razón de trabajo, por ejemplo, muchas veces se resuelven por cuestiones internas en los países, y dependiendo de la situación, si son migrantes contratados por empresas o si son migrantes en situación de inversión, hay leyes específicas internas de cada país que pueden hasta mismo facilitar la migración. No hay muchos tratados. Yo específicamente pesquiso más la situación de los refugiados, pero siempre la cuestión interna de migración por trabajo, por inversión, por ejemplo, se necesita observar las leyes
situaciones internas de los estados y verificar la situación de los vistos, porque generalmente hay vistos específicos para cada situación. Es más fácil en tesis es ser un migrante económico que un migrante forzado, un refugiado es una situación más específica, un poco más difícil, ¿ok? Aquí se liga a una pregunta que sí, ¿qué pasa con la mano de obra no calificada dentro de esta perspectiva? Disculpe, não compreendi. Obra não, de mano não qualificada, pero uma situação de migração econômica por sua vontade ou uma migração forçada? La no calificada, exacto, ya es por voluntad, ¿no? Esta es una mano de obra que se va por voluntad propia, no necesariamente forzada por las circunstancias. Perfecto. Roberto, yo tanto hace. Sí, quiero solamente complementar entonces que la mano de obra no cualificada es un poco más difícil la migración porque generalmente los vistos de trabajo es más fácil para las personas que son mano de obra calificadas, pero hay situaciones que se pueden intentar, por supuesto, pero podemos ver hasta mismo en situación de América Latina, como especialmente en América del Norte, Estados Unidos y Canadá, las migraciones siempre con la mano de obra no cualificada tienden a ser migraciones a veces ilegales, a veces con un visto de turista y las personas empiezan a trabajar cuando no pueden trabajar. Pero en la práctica existe mucho. En Asia, por ejemplo, mi hermana vive en Asia. Hay situaciones, conozco algunas situaciones de mano de obra no calificadas. A veces hay vistos como turista, vistos como estudiantes y están trabajando, porque es un poco más difícil la situación. Y también es necesario ver si hay bloques de integración regional donde existen algunas regulaciones sobre la libre circulación de personas y la libre circulación de mano de obra. En América Latina, específicamente, por ejemplo, el Mercosur. El Mercosur hay algunas regulaciones sobre la libre circulación de personas, entonces que se puede trabajar en otros países, es más fácil en los países del Mercosur que de Brasil para otros países, por ejemplo. Siempre necesitamos ver, estudiar y observar si hay bloques regionales y también las regulaciones específicas, las leyes internas de cada país para ver lo que está reglamentado. Gracias. Yo quisiera, hay una pregunta acá que quisiera empezar con Luisi y Roberto, y ya si Roberto y Evelyn quieren añadir algo más, pero es la que dice, se centra en que de qué forma una agenda de migración de América Latina y Asia Pacífico tendría que ver con una agenda no vinculante. Y dice, y si es así, ¿cómo se consideraría en un proceso de integración post-COVID en relación a Focalay? En otras palabras, ¿qué podríamos añadir a todo lo que hemos visto dentro de este periodo pandémico, a todas estas propuestas que se plantean dentro de las 3 exposiciones? ¿Qué se podría añadir en el periodo pandémico en la perspectiva del COVID en una propuesta de integración de agendas? ¿Qué opinan ustedes, Roberto y Luisi? Adelante, Luisi, si tú quieres, tú primero. Gracias. Bueno, es una pregunta complicada porque en estos tiempos de pandemia la regulación de las migraciones se está moviendo en direcciones muy disparadas. Parece difícil ver, para mí por lo menos, tendencias muy claras. Una es la que ya les comentaba en cuestión del asilo, se han puesto
procesos, la aplicación de procesos de asilo se ha congelado, se ha suspendido. Y en cuestión de migración, sin embargo, se ve algo muy distinto, porque se nota que la migración realmente es un asunto que trae ganancias también para los estados receptores. Este suele ser un punto del que no se habla en condiciones normales, pero en condiciones de pandemia ha quedado muy claro que, por ejemplo, los sectores de agricultura de varios países altamente desarrollados no pueden sobrevivir sin mano de obra poco cualificada que proviene de otros países menos desarrollados. Entonces, algo muy curioso que se pudo observar en las primeras semanas de la pandemia, a mi gusto, fue una reacción de muchos estados del mundo que se parecía mucho a un protocolo de guerra, ¿no? Cerrar las fronteras inmediatamente y recoger a tus ciudadanos de donde sea que estén en el mundo y devolverlos a su país porque no sabes cómo les vaya a ir pasando la pandemia en países donde no son ciudadanos, ¿no? Entonces, recoger a tus ciudadanos, cerrar fronteras, bla, bla, bla. Y un par de semanas después se empieza a ver, ok, peligra la cosecha de las fresas aquí, peligra la cosecha de los espárragos allá, no tenemos mano de obra nativa, nacional, que esté dispuesta a tomar esos trabajos y no podemos, con esas fronteras cerradas, traer generalmente a las personas que entrarían con contratos temporales, con visados temporales para realizar este tipo de tareas. Y entonces, muy rápidamente se notó que muchos estados estaban dispuestos a tomar medidas bastante radicales en un plano de emergencia para emitir visados a personas, aunque en general sus fronteras estaban cerradas. Y me parece que estos ejemplos nos permiten ver, cristalizan muy bien lo vital que es la migración tanto para países de emigración como para países de inmigración. Y creo que lo que también muestra este tipo de ejemplos es que los países principalmente de migración y de migración de mano de obra principalmente con baja cualificación, también tienen una herramienta poderosa para sentarse a la mesa de negociación en foros en los que se discute la migración. O sea, no siempre tenemos que pensar que están en desventaja. En realidad, la globalización de la producción ha determinado que muchos países dependan de mano de obra migrante. Y creo que el momento actual de la pandemia, a pesar de la cerrazón generalizada de fronteras, la dificultad de la movilidad, digamos, por consecuencia de la menor frecuencia de vuelos y todo eso no aplica a mano de obra a la que generalmente se le ponen muchos peros en cuestiones de reconocerle sus derechos, de crear normas internacionales. Ahora, en tiempos de pandemia, las puertas están, curiosamente, paradójicamente, abiertas para ellos. Y entonces me parece un momento crucial que nos muestra que los países esto es algo que mencionan Edelina y Roberto en su artículo y que valdría la pena realzar un poco más, que en realidad las similitudes que existen entre estas regiones en términos de ser regiones principalmente expulsoras de migrantes, sí que se deberían aprovechar en estos foros, porque indica que sí tendrían una comunidad, una coincidencia de intereses quizá en la forma de promover una agenda común. Gracias, Luis. Roberto. Sí, no, coincido mucho en esos puntos. O sea, ha sido muy, muy interesante ver la visibilización de la contribución de los migrantes. Lo que están trabajando en agricultura, también los que son profesionales de la salud. Aquí, por ejemplo, en Argentina, se flexibilizó mucho la habilidad para migrantes con calificaciones médicos ejercer su profesión aquí para darle cara a la pandemia.
Pero yo creo que hay una contracorriente también, que es la xenofobia. Y eso es una cosa que ha salido en todo lado del mundo. Y doy un ejemplo muy concreto. Dentro de mi trabajo organizamos algunos encuentros globales de diáspora. Y uno de los exponentes en el primer encuentro que organizamos era de la comunidad china en Inglaterra, en Escocia, de hecho. Y estaba explicando todas las iniciativas que tienen para combatir la xenofobia que se encuentra contra la comunidad asiática por la pandemia. Pero dentro de la discusión también había miembros de la comunidad africana. Y ellos están diciendo, pero nuestra comunidad en China está experimentando lo mismo. Y eso es una cosa que va a tomar tiempo. O sea, tenemos que todos estar muy conscientes de combatir, porque es un reflejo que no está basado en la evidencia, ¿no? O sea, podemos dar todos los ejemplos de la necesidad y de migración, de la contribución de la migración, pero el miedo no necesariamente escucha evidencia. Y tenemos que estar muy conscientes de esa reacción, porque eso puede influir en la política. Porque al fin y al cabo, la opinión pública tiene mucha incidencia en las políticas públicas. Entonces, ¿qué va a suceder después de la pandemia? No se sabe. Yo diría, no se sabe todavía. O sea, ¿qué impulso va a ganar? Es ese impulso para unirnos, para reconocer nuestros vínculos y interdependencias, o ese instinto, esa reacción para aislarnos del mundo que se está dando a la misma vez. Pero en términos de una agenda no vinculante, como mencioné, la mayoría de los foros o los procesos regionales son no vinculantes. Y eso le da el espacio para países hablar francamente. Porque si saben que al fin del cabo, o sea, lo que hablan tienen la opción de hacer o no hacer, le da la oportunidad de explorar temas que quizás serían demasiado sensibles conversar en un espacio donde entienden que va a haber consecuencias, repercusiones legales. Entonces, como dije, nuestra experiencia a nivel global, estos foros son muy importantes para crear ese espacio, y de esas conversaciones surgen, entonces, como mencioné en el caso de Abu Dhabi Dialogue, pero hay muchos otros ejemplos que podríamos dar, programas e iniciativas concretas. Y eso sí tiene impactos, como dije, en el buen bienestar y la protección de los migrantes. Y solo quería resaltar un punto final sobre la diferencia entre los migrantes y refugiados. La diferencia más grande es que existe la Convención de 1951 para refugiados, que da protección específico, concreto, vinculante y legal para esa población, que no existe para migrantes voluntarios, económicos, XX, como lo quiere llamar. Entonces, aunque muchos migrantes experimentan condiciones de vulnerabilidad semejantes a refugiados, no tienen esa protección, y muchas veces ellos son los que sufren más de la xenofobia, porque son los que
van a llevar los trabajos, los que van a abusar del sistema de seguro social, etcétera, etcétera. Mientras se entiende que los refugiados tienen algunos derechos legales, para los migrantes voluntarios muchas veces no se perciben de la misma manera. Entonces tienen muchos retos diferentes y por eso yo creo que estos foros para diálogo, para intercambio son tan importantes, para poder encontrar soluciones concretas para esa población que quizás serían imposible encontrar de manera legal por medio de convenciones, por medio de regulaciones, como Luisi mencionó. El acuerdo más comprensivo que tenemos es el Pacto Mundial, pero igualmente varios países no lo firmaron, precisamente porque es un tema muy, muy complicado. Y por eso estos foros, estos diálogos que pueden encontrar puntos de entrada de interés común, tiene mucho potencial y son, yo diría, uno de los mecanismos más potentes que tenemos actualmente. Gracias. Gracias, Roberto. Y ya para ir cerrando esto, quisiera apuntar algo que acaba de decir Luisi, y es el hecho de que además del área de la agricultura, dice el área de cuidado y trabajo doméstico, es también crucial en tiempos de pandemia y pone de manifiesto la importancia de estas ocupaciones, ¿no? Y habla además de que generalmente se les ponen trabas, visados temporales y se imposibilita la permanencia o se restringe el goce de sus derechos sociales y políticos. Y a esto le responde Roberto Burdel, dice, es verdad y esto es posible de observar con relación a los migrantes de Venezuela, Haití, Senegal, por ejemplo, en Brasil. Él lo relata desde su experiencia. Sin duda alguna, todo esto para la reflexión se puede alargar mucho más. Lamentablemente tenemos un enemigo que aparte del virus ahora es el tiempo en estos espacios que nos toca vivir. Pero bueno, creo que esto se alarga. Yo quiero decirles a todas las personas que han hecho sus preguntas y que, bueno, son muchas más y que hemos tratado de resumirlas, las pueden seguir en comunicación con Evelyn y con Roberto. Ahí está sus correos electrónicos, acaban de ponerles. Roberto y tal vez tú, Evelyn, quieran poner Sí. alguna dirección o quieren añadir algo más para ir cerrando. Roberto, yo puse mi correo electrónico en el chat. Perfecto. Sí, yo también lo voy a hacer. Y al mismo tiempo, bueno, agradecerles y decirles que hay mucha gente que está preguntando y les decimos, quienes quieran volver a ver esta presentación, la pueden ver en el canal de YouTube de la LADI, así que pueden ingresar ahí y la van a poder ver, va a quedar grabada también y vamos a pasarla a la página del Observatorio América Latina, Asia, Pacífico. Y ¿qué más me queda que agradecerles a nombre de la Secretaría General de la LADI, de todos quienes estamos aquí, una exposición tan interesante, tan llena de posibilidades de análisis que nos lleva cada vez más profundamente a pensar y repensar el camino de la integración, ¿sí? Mucho más en un periodo como el que estamos viviendo, que a todos nos ha tocado vivir, que no se acaba hasta que se acabe realmente. Como bien decía Roberto, nadie sabe qué es lo que va a pasar. A alguien le preguntaban en una entrevista el otro día y le decían, ¿qué es lo que va a pasar cuando acabe la pandemia? Y la persona respondía y decía, él era un experto que respondía, bueno, primero quiero saber cuándo va a acabar la pandemia para poder responder qué es lo que va a pasar después de la pandemia, porque lamentablemente todos hablamos de la post-pandemia, pero creo que estamos en medio todavía, ¿verdad? Bueno, entonces estamos aquí
para seguir analizando. Quiero agradecerles, Evelyn y Roberto, realmente ha sido un trabajo muy lindo, muy interesante. El comité estaba muy contento de haberlos seleccionado, porque creemos, y creo que Roberto y Luis van a estar de acuerdo con nosotros, que ha sido un trabajo muy, muy profundo, un análisis que hace falta tenerlo y llevarlo, sí, a foros como estos. Entonces, realmente a Luisi con toda la experiencia que tiene, igualmente Roberto, nos han acompañado, nos han hecho el honor de acompañarnos acá y, bueno, son nuestros invitados ya por siempre, estarán en nuestros foros que sobre el tema vayamos a realizar como una asociación para los países miembros de la LADI. Gracias a todos ustedes, gracias a los participantes y, como les digo, estamos dentro de lo que es la perspectiva del seminario, del quinto seminario, del seminario académico del Observatorio América Latina Asia Pacífico. Aprovecho para invitarlos a la siguiente sesión, que será el próximo martes a las 15 horas. Quisiera pedirles, por favor, a los presentes, a las personas participantes, que puedan activar sus cámaras para que saquemos un print screen de la sesión y lo podamos subir para que ustedes mismos tengan un recuerdo de este momento. Así que quienes puedan activar sus cámaras en este momento, se los vamos a agradecer para sacar una foto. ¿Sí? Mientras tanto, les voy diciendo que la próxima sesión será el 22 a las 15 horas de Uruguay. Va a ser sobre lo que son las respuestas de los organismos multilaterales a la crisis de la pandemia del COVID-19. Esta va a ser una sesión muy interesante, que va a ser una evaluación y un análisis de cuáles han sido las respuestas financieras de todos estos organismos frente a la crisis del COVID. Y vamos a tener además a dos invitados del BID y de la CAF, que van a dar la perspectiva de esta asistencia y esta situación desde la perspectiva de sus instituciones. Así que los invito, va a estar la invitación ahí en nuestra página del observatorio para que se registren. Y bueno, nos acompañen el día martes a las 15 horas de Uruguay. Muchas gracias a todos ustedes por su participación nuevamente y nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Adiós, Luisi. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Mucho. Obrigado. En español y portugués en la página. Para salirnos. El X. Yo ya lo he visto en YouTube. ¿Está ahí?